Muchísimas gracias a todos por estar aquí en este acto de reconocimiento para nuestro querido Vicente Quiroga, en un acto que tiene un significado muy especial para la Asociación de la Prensa, para el Colegio de Periodistas, para el Ayuntamiento de Huelva también, porque en cierta manera entra dentro del convenio que tenemos de colaboración en el Ayuntamiento de Huelva y el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, convenio que precisamente ayer se aprobó y que hoy ya se ha firmado, con un programa amplio de actividades, desde exposiciones, cursos, jornadas y hasta final de año. Entra dentro, como digo, de la trayectoria periodística que vamos a llevar a cabo, que se enmarca dentro de este convenio. En este reconocimiento vamos de la mano, como digo, de la Asociación de la Prensa y el Colegio de Periodistas, su presidente Juan Antonio Hipólito, Aurora Esmé, la presidenta nuestra, una representación de la Diputación también, el diputado de Deportes, y la excusa el pedir disculpas por parte del Ayuntamiento porque hoy hay pleno largo, pleno con muchos puntos y donde la alcaldesa pues no ha podido estar con nosotros. Sí nos dice que por medio de la presente le trasladamos las disculpas de la señora alcaldesa, viene desde su gabinete, por no poder asistir al acto de reconocimiento de don Vicente Quiroga, que tendrá lugar este viernes. No obstante, la señora alcaldesa ha querido estar presente de manera institucional en dicho homenaje y por ello se adjunta una carta dirigida a los asistentes para su lectura durante el acto, si así lo estiman oportuno. Evidentemente que lo estimamos oportuno y la va a leer Manuel Soto, que es el coordinador del Centro de la Comunicación Jesús Hermida. Muchas gracias, saludarles a todos, gracias a la Asociación de la Prensa y al Colegio de Periodistas también por traer hasta aquí este reconocimiento tan necesario y tan importante. Voy a leer, como dice Concha, la carta que ha escrito la alcaldesa de Huelva, que como saben ustedes se encuentra ahora mismo en el Pleno Municipal. Querido Vicente, quiero comenzar trasladándote mis disculpas por no poder acompañarte personalmente en un día tan especial como este. Debido a compromisos ineludibles previamente adquiridos, créeme si te digo que me habría gustado mucho estar ahí, en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, compartiendo contigo este homenaje tan justo y merecido. Esta carta nace del cariño, la admiración y un profundo agradecimiento, tanto personal como en nombre de toda la ciudad que represento. Porque hoy Huelva no solo homenajea a un gran periodista, hoy nuestra tierra abraza a uno de los suyos y eso, sin duda, tiene un significado muy especial. Llegaste desde Salamanca hace muchísimos años, pero hace ya mucho tiempo que nadie duda de que eres profundamente onubense. De esos onubenses de adopción que terminan engrandeciendo este rincón del sur con su trabajo, su compromiso y su amor sincero por Huelva. Así lo has hecho tú durante toda una vida, enseñándonos con tu ejemplo que querer y defender nuestras raíces. Lo has hecho desde la radio, la prensa escrita, el cine, la cultura y desde una forma de entender el periodismo basada siempre en la honestidad, el rigor y el respeto. Por eso este reconocimiento tiene tanta importancia, porque nace con una vocación muy necesaria, la de poner en valor la trayectoria de nuestros comunicadores más veteranos, de quienes habéis dedicado vuestra vida a informar, a crear opinión y a fortalecer nuestra sociedad desde el compromiso con la verdad. Con este galardón se pone de manifiesto una vez más que Huelva es cuna de grandes comunicadores, una tierra orgullosa de nombres que forman parte de la historia del periodismo español y que han encontrado siempre en la comunicación una manera de proyectar nuestra identidad y nuestra cultura. Y entre esos nombres, Vicente, está el tuyo. Tu trayectoria quedará unida para siempre a algunos de los grandes capítulos culturales de nuestra ciudad y muy especialmente al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, del que fuiste fundador junto a José Luis Ruiz. Gracias a personas como tú, aquel sueño se convirtió en uno de los grandes referentes culturales de la provincia y en una ventana abierta a nuestra tierra y el mundo iberoamericano. Y qué importante ha sido también tu manera de contarnos el cine. Muchas generaciones de onubenses hemos aprendido a mirar una película desde otra perspectiva gracias a tus artículos, a tus críticas y a esa sensibilidad tan tuya para hablar de la cultura desde la cercanía, la inteligencia y la emoción.
Pero si algo quiero destacar especialmente hoy es tu forma de entender el oficio, porque representas a una generación que vivió esa profesión como un verdadero servicio público y un grupo de profesionales que entendía que informar no era solo comunicar noticias, sino también ayudar a construir una sociedad más libre, más crítica y más humana. En tiempos de ruidos, de prisas y de desinformación, tu trayectoria nos recuerda el enorme valor de la palabra serena, del análisis reflexivo y de la ética profesional. Y eso merece no solo reconocimiento, sino también una profunda gratitud. Por eso me parece tan acertado que la Asociación de la Prensa de Huelva y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en Huelva hayan creado este galardón pensando precisamente en figuras como la tuya, porque reconocer a quienes habéis dedicado vuestra vida a dignificar esta profesión es también defender el valor del buen periodismo y reivindicar el papel esencial que desempeñáis en nuestra democracia. Querido Vicente, gracias por tantos años de buen periodismo, gracias por defender la cultura y el cine con tanta pasión, gracias por querer a Huelva como la has querido siempre y gracias siempre por todo, por habernos ayudado a sentirnos orgullosos de nuestra identidad a través de tus palabras. Este reconocimiento honra tu trayectoria, pero también honra a Huelva. Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva. Te hemos hecho una copia de la carta para que te la lleve, Vicente. Bueno, pues como decíamos antes, lo que nos ocupa en la mañana de hoy es este merecido homenaje y este acto a Vicente Quiroga, y donde la persona que le va a hacer una semblanza es alguien querido, también muy querido en Huelva, Jesús María García Hueto. Este señor nació en Huelva un 24 de diciembre, Nochebuena, nada menos. Su padre nació en Nerva y su madre en Madrid, pero oriunda de Cartaya. Vivió en el Molino de la Vega y a los 6 meses la familia se marcha a Toledo por cuestiones laborales de su padre. Vuelve a Huelva cuando tenía 21 años. Es muy difícil hacer un breve recorrido por la vida de Hueto, como le llamamos cariñosamente, porque tiene una trayectoria profesional larga y envidiable. Con tu permiso, Hueto, tengo que decir algo de tu trayectoria. Trabajó para la Empresa Nacional de Celulosa, colaboró en la Escuela de Turismo de Huelva, fue colaborador en la empresa suiza Plataforma Sociedad Anónima y con la empresa italiana Nispac. Trabajó en la empresa Titanio. Estuvo en Radio Popular en Huelva durante los años 72 y 73, pero en 1982 accede a la emisora ya por oposición. Fue redactor jefe de la revista Ediciones Agrarias. Colaboró en la puesta en marcha de Canal Sur Radio en 1990. Puso en marcha la revista de las Industrias Químicas y Básicas de Huelva. Y en el año 2001 fue el responsable de Imagen y Comunicación de AIQV. Presentó los programas de Canal Sur Televisión Tal como Somos, Mira la Vida y presentó la final del Carnaval Colombino de Huelva. Participó en la puesta en marcha de Teleonuba en 1997. Fue gerente del Consorcio para la Promoción y Organización de Actividades Comerciales en la provincia de Huelva. También estuvo en Onda Punta Radio y Televisión para dirigir un magazín diario. Sus últimas colaboraciones han sido en Radiotelevisión Diocesana de Toledo, donde también dirigió programas de entrevistas de corte humano y personal en todos los ámbitos. Y en la temporada 24-25 ha realizado 35 programas en Teleonuba con el nombre de A Contraluz. Has hecho pregones, presentaciones de numerosos actos socioculturales, te han concedido varios premios y eres el autor del libro Años de Radio. Eres miembro del Comité de Honor de la Cámara de Comercio Hispanoárabe Africana, miembro de la Academia del Mediterráneo, caballero honorario de la Orden de Caballeros Mozárabes de Toledo, miembro de la Unión de Caballeros de Italia, miembro de la Academia Gentium Pro Pace, miembro del Comité de Expertos de la Unión Europea. En fin, y un largo recorrido para no alargarnos demasiado, y ya tiene la Cruz del Patriarcado de Aquilea en reconocimiento a los méritos profesionales y te otorgan en 2025 el premio de la Asociación de Telespectadores de Andalucía por tu trabajo realizado detrás de las cámaras. Enhorabuena por toda esta trayectoria profesional
Y ya sin más, porque había que hacer un breve recorrido porque tenemos ahí a dos verdaderas personalidades, te doy el paso para que hable y hagas la semblanza de nuestro querido Vicente Quiroga. Ha pasado. Claro, se ha comido mucho tiempo del mío, echándome flores, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo lo pasamos, ¿no? Tengo yo que hablar de este hombre que está aquí, que la verdad es que no sabe uno cómo empezar, porque sobre todo cuando se ve uno en el salón tantos amigos, tantas amigas, tantos influencers que hay ahora, mis queridos fotoperiodistas, que también los hay por aquí, y sobre todo compañeros de la radio y de la televisión de toda la vida. Se me van a olvidar algunos, porque voy a nombrar a unos pocos, pero es que en Radio Popular, desde el año 1960, que es desde donde tiene la corbata esta, es de 1960, no la puedo tocar mucho porque ya se deshace y no huele a naftalina, ni muchísimo menos. Total, que tengo que presentar y hablar de algo de mi amigo Vicente. La alcaldesa ha dicho casi todas las cosas que yo iba a decir, de esas cosas bonitas que se dicen y que Vicente se merece, porque desde el año 60 hasta el 92, creo que fue, ¿no? 93, cuando lo dejó. Bueno, sigue en activo. O sea, es que no es lo mismo 80 años en Vicente que 90 años en Vicente que 90 años en cualquiera de nosotros cuando lleguemos. Si llegamos. Bueno, querido Vicente y su familia, María Victoria, Mavi como la conocemos, bellísima, rubia, que le cautivó, que se paseaba por la calle Verdigón, donde vivían cerca el uno del otro y con amigos comunes, y formaron la reunión de donde saltó la chispa, que acabó uniéndose en ese matrimonio durante 66 años, creo, 61. Bueno, y 6 años de noviazgo, 61 de casado. Está bien, ¿no? Y los que vengan, lo que vengan. De ahí hay una reata de David y de Víctor, y luego los Colominas, que son... Los Colominas son entre hijos, sobrinos, nietos y un montón de ellos. Por cierto, repasando las fotos, porque ahora cuando tiene uno tiempo se entretiene en repasar algunas fotos, y me encontré una foto en la que estamos tú y yo, querida. Sí, no sé si se acordará Vicente, era en el lago este de Aguas Ácidas, de Río Tinto, la hiciste tú, y salimos tú y yo, Mavi. Hombre, para que veáis que es verdad que está aquí, y estoy yo aquí con bigote, luego te la paso. Estoy yo aquí con un bigote que no se puede aguantar, que era lo que se llevaba entonces. Íbamos el concurso comarcal de villancicos que se celebraba en Aracena, en el cine, en el teatro cine que había allí, que hacía un frío en aquel teatro, nada que ver con lo que hay ahora. Era una cosa que por demás, además una jotera que tenía aquello, que bueno, era hoy en día ya aquello ha cambiado, pero luego pasó, porque siempre ganaba la familia Cabezalí, no sé si te acordarás, que eran de Fuenterido, y eran los que ganaban siempre el concurso, y entonces se pasó a llamar festival y todas estas cosas. Hablar de un compañero y sobre todo amigo, al que conocemos todos los que estamos aquí, es difícil. ¿Qué vamos a decir que no sepamos de él? Ni vamos a llenar esto, que ya lo ha comentado Manu, con las palabras de la alcaldesa. Una persona, un buen padre,
padre de familia callado, prudente, educado, serio y excelente amigo y amante de su profesión y sobre todo un gran trabajador. Y ojalá siga muchos años con nosotros para poder al menos leer sus artículos de opinión que escribe todos los jueves desde su fundación en el periódico Huelva Información. Porque, como diría el querido amigo de muchos de vosotros, y tuyo, Vicente en particular, Ricardo Bada, los indios siguen atacando y las flechas cada vez nos van pasando más cerca. En Vicente, en él vemos esa época dorada de la radio, de la que no quiero nombrar a ninguno, porque de momento, luego no nombraré a alguno y se me olvidará Inés Romero, porque ya te voy a nombrar porque luego no lo te tengo apuntado, o sea, para que no se... y algunos más. Y no quiero, aunque algunos lo recuerdo, y lo recordaré personalmente cuando pase la vista por la sala. Pero sí, lógicamente, a los fundadores de la radio, Manolo Peral, Manolo Marín y Fernando Guinea, que ya tenían alguna experiencia radiofónica y habían hecho teatro y otras actividades culturales, todo a las órdenes de José María Roldán, un sacerdote de un dinamismo creativo y preparación en todos los órdenes realmente notable, y un genio también ciertamente especial. Ellos emprendieron un concepto de radio innovador muy distinto a la fórmula habitual en las emisoras provinciales, totalmente distinto. Además, ellos venían con experiencias renovadas y un cierto modo rupturista. Yo he de decir que tuve la suerte de nacer, aprender y vivir en esas radios provinciales. Pero se perdieron. Esas radios provinciales se perdieron. Además, para siempre, en favor de los supermegalocutores periodistas que se hicieron dueños de nuestros oyentes y perdimos la radio provinciana, la nuestra, la de nuestras cosas, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros juegos y los concursos, las llamadas de teléfono de los oyentes a la emisora y estos programas nuestros, el Club de Oyentes, Calima, Marisma, Españoleando, Elipse musical, flamenco, un hecho y un comentario, la música del Cuarto Continente, la Vuelta al Mundo en 80 melodías, ¿te acuerdas, Manolo? En fin, la radio de aquí, la que yo tuve la suerte de conocer, aprender y defender, gracias a ellos sobre todo, y reivindico aquí en este foro esa radio que yo tuve la suerte de vivir y de aprender y sobre todo de disfrutar. Los que amamos esta profesión, necesitamos volver a hacer radio cercana. Las ventanas que las grandes emisoras han abierto para la información local son pequeñas y no se ve representada su audiencia. Cuando las emisoras eran provinciales, la cultura, las tradiciones, la información era directa con nuestra gente. Eso se perdió y, como decía, será difícil de recuperar. Quizá de ahí el nacimiento de los podcasts, las radios por YouTube, que son totalmente impersonales, y las emisoras municipales y locales, que son difíciles de mantener, muchas veces por falta de profesionales y otras veces por la falta también de gestores. Vicente nació en Salamanca, como ya han dicho, y circunstancias familiares dieron con sus huesos en Huelva, con su bachiller bajo el brazo y la edad de 17 años. Hace fresco aquí, ¿no? En Huelva y Madrid continuó sus estudios de profesorado mercantil y economía y humanidades clásicas, pero su camino llevaban derroteros empresariales y por esas cosas de la vida se inicia en las actividades radiofónicas. Los primeros pasos de Vicente en la radio fueron en los años 50, en Radio Nacional, en la Gran Vía, en lo alto del Pelayo, en el número 1. Estaban allí los estudios de la emisora. Llegó convencido por la insistencia de los argumentos desplegados por el ya nombrado Ricardo Bada. Por aquellos años, principios de los 50, había en Radio Nacional un grupo de jóvenes con inquietudes literarias que, bajo la experta y paciente dirección de Eduardo Bonachera Pombo, profesional de la emisora, formaron el equipo artístico entusiasta de la literatura y de los diversos cauces que se podían utilizar para su difusión, unos como redactores
otros como guionistas, otros como actores radiofónicos y locutores, algunos técnicos, y con estos nombres fue tomando cuerpo la revista radiofónica Camino. He visto antes un libro por ahí de Camino. Posiblemente un día, 7 de noviembre sería, de 1954, sería una de esas fechas que haya permanecido viva en la memoria de Vicente, porque su voz salía al aire por primera vez en una emisora y además profesional de Radio Nacional, que por otra parte era la única que había en Huelva por aquellos entonces. Tenía 17 años, como decía, escribiendo guiones para un programa juvenil en el que se iniciaron otros profesionales como Manolo Peral y Plácido Jordan. Un día, el narrador de esos guiones falló y los compañeros le animaron a sustituirlo. Le gustó a todos y le asignaron ese cometido, que sinceramente es lo más parecido en su larga vida radiofónica, lo que más le ha gustado. Como decía mi amigo Bernardo Romero, con vocación de salmista. El salmista es el que dice los salmos en las catedrales y eso, y las horas canónicas, pero vamos, menos mal que a ti no te dio por la iglesia, aunque algunos sí. Algunos de tu tanda sí les dieron, bueno, más jóvenes, sí le dio por ello. Así empezó su trabajo en la narración y la locución, que entre otras diversas labores ha ejercido en la radio, hasta que en 1960 ya nace Radio Popular, COPE Huelva, y de cuyo equipo fundacional formó parte y que alternaba con los estudios en Madrid. En este aspecto y a esa edad era un todoterreno, y sobre todo, hombre, en aquellos primeros años no es lo mismo que tener 90, tontería, donde la falta de medios subsanaban con el derroche de ilusión y ganas de que cuajara aquel embrión. Creo que no hace falta aclarar que buena parte de los componentes de este grupo terminaron en las plantillas de los medios de comunicación onubenses. Marilena Roballo se quedó en Radio Nacional, Vicente, Fernando Guinea, Manolo Peral, Ricardo Bada y Antoñita Medel formaron parte de la plantilla de Radio Popular cuando se creó, el 15 de mayo de 1960. Nos situamos ahora en esos comienzos de la década y ahí nos encontramos unos estudios que aún huelen a pintura fresca, y en el ambiente se respiraba el nerviosismo propio de lo que se espera durante mucho tiempo, y por fin ya se tiene en las manos. Una emisora nueva y joven que quiere vivir al compás de los tiempos que corren en lo musical, en lo social y en el dinamismo de sus programas. Estábamos escuchando algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul. Y no se trata de una boda, ¿no? Es el programa en el que Vicente Quiroga repasa la actualidad de la música del momento en aquel entonces, lo que la juventud busca en las emisoras de radio, cosa que no siempre se conseguía por aquellos entonces. También nos encontramos a Vicente Quiroga dando vida a un joven que discrepa con los planteamientos que le expone y defiende con uñas y dientes su compañera Toni Bebiá, una excelente locutora y actriz radiofónica. La sal y la pimienta a este desmadre verbal la ponía el guión que escribía con su fina ironía, salpicada de abundante humor, Santiago García Moro, redactor de fácil inspiración y sutil verbo, para que la censura no pusiera ningún impedimento y se pudiera seguir en las mañanas de Radio Popular de Huelva aquel silbando a trabajar. Cosecha esto de los 60 de mi querido Manolo Prieto. O La hora de los niños, un teatrillo que hacía el cuadro de actores entonces de Radio Popular. Vicente y Manolo Peral, que Manolo Peral medía casi 2 metros y hacía de una persona pequeña, ¿no? Es curioso. Y también estaba patrocinado por Antonio Sánchez Mena, el rey del caramelo. Dentro de nada hago anuncios otra vez por la radio. Había también otro espacio que se llamaba Audiencia Pública. ¿Se llamaba? Además, en ese tonillo, que era un
un juicio que se hacía al Recreativo de Huelva después del partido, el lunes y eso, pues se hacía ese juicio y allí juzgaban esto. O el Club de Oyentes. El Club de Oyentes, en Radio Popular, los oyentes pues pagaban una pequeña cuota y se apuntaban. O sea, se hacían sorteos de entradas para el cine y demás, y tenían la posibilidad de escribir pues una canción, de hacer unas peticiones, hacía la petición y luego pues se programaba cuando quería esa canción. Es curioso porque normalmente se llenaba perfectamente con las peticiones que se decía aquello de para fulanita de tal, de quien ella sabe, ¿verdad? Y luego también, bueno, ya eso era terrible, para Manolita Pérez de Palos de la Frontera en su primera comunión con un Viva la Virgen de los Milagros. Pero eso era terrible porque el día de la primera comunión, como el día de las patronas y eso, pues se grababan unas cintas de este tamaño, abiertas, donde Pedro Galvín, bueno, nos turnábamos porque claro, Lucy Posado le gustaba, a ella le tocaba siempre y podría llevarse un cuarto de hora, 20 minutos o más, y entonces salía después y seguidamente escuchamos. Tú tenías que haberle dicho al niño que estuviera o a la niña escuchando la radio que le iba a salir el saludo, y el saludo salía entre los 500 más. Era curiosísimo, y el niño lo escuchaba o en ese momento no se había enterado. Pero bueno, al final salía Juanito Valderrama cantando aquello de su primera comunión, que eso duraba 2 minutos o 3, y otra vez ahora para cualquier otra canción de aquella época. Estaba intentando recordar alguna, pero yo no tengo la buena cabeza que tiene. Bueno, cabeza sí, lo que no tengo es la memoria. De cabeza aquí algunos andamos bien despachados. Además de periodista, el cine ha sido... No me dejo nada de momento. Ha sido muy importante en su vida, una de sus pasiones siendo un reconocido crítico cinematográfico con sobrados conocimientos, como el de ser socio de honor de la Asociación de Escritores y Críticos de Cine de Andalucía. No en vano, ha sido una de sus ocupaciones a la que ha dedicado 55 años ininterrumpidos. Empezó en la radio haciendo programas de cine, con el queridísimo también Santiago Godán Pinto, ¿cómo está el cielo?, de todos los que se nos han ido pendientes de todo lo que estamos contando aquí. Era un programa, era Santiago un gran conocedor y profesional de la cinematografía. Y en la crítica que luego inició Vicente en el diario Odiel, que dirigía José María Segovia, que también estuvo en la radio, hasta su desaparición, y continuó hasta hace unos años en el Huelva Información. La afición por el cine siempre ha sido importante en Huelva. No en vano podemos recordar las múltiples salas. ¿Tú ibas a las películas todos los días? ¡Jo! Bueno, no en vano podemos recordar las múltiples salas que había y de ahí la importancia de las críticas de Vicente, y poco después esa afición que tomó forma y se convirtió junto a otros amantes del séptimo arte en el inolvidable equipo que puso en marcha el Festival de Cine, que llegó a ser de los más importantes en el panorama internacional, el iberoamericano, junto a cinéfilos tan cualificados como el mismo José María Roldán, Antonio Farré y José Luis Ruiz. Vicente formó parte de aquel grupo inicial que hizo posible el Cine Club Huelva, para brindar a los onubenses un cine distinto, más adulto, más comprometido con su tiempo. En aquellos momentos no era posible ver en los circuitos comerciales más que películas de un poquito de destape y cositas de esas, pero de otro tipo era difícil. Fue el embrión de lo que sería en 1975 el Festival de Cine Iberoamericano, liderado por José Luis Ruiz, ese infatigable dinamizador de la cultura de Huelva, para el que le voy a pedir un aplauso fuerte. A los demás no le voy a pedir aplauso, porque si no, hombre, yo por el fresquito que echa cuando aplaude y eso.
Bueno, esta página me la voy a saltar. Ha sido articulista corresponsal de Radio Nacional en ABC de Madrid y ha escrito programas para el área informativa de La Voz de Alemania, la Deutsche Welle, que desde Colonia transmitía para toda Iberoamérica, y corresponsal también de la agencia de noticias Europa Press. Allí en la Voz de Alemania lo metió también el Ricardo Bada, ¿no? También. Bueno, todo esto implicaba seguramente un trabajo a veces agotador y muy sacrificado, y de ahí el tecleteo o traquetreo, como quieran llamarlo, de la Olivetti. Pues los dedos los tiene todos, pero bien que le daba, ¿verdad, Pedro? Porque normalmente siempre tenía la puerta abierta para que estuviera pendiente de lo que iba haciendo falta. En estos años jóvenes uno sacaba tiempo para todo y sin agobios. Así es el mundo de la información. Sabemos a qué hora entramos, pero muchas veces no sabemos a qué hora salimos. He nombrado antes lo del sonoro teclear de la Olivetti, Europa Press, agencia de noticias. Y aquí hago un inciso, Vicente, que con el tiempo depositó en mí, en más de una ocasión, la responsabilidad de Europa Press. Cuando se iba de vacaciones a su querido Mazagón, donde lleva ya 57 años, no sufría yo nada. No sufría yo nada con lo de ese trabajo. Porque siendo verano, las noticias escasean. ¿Cierto o no, querido director del periódico? Escasean. Y bueno, ellos querían lo de Europa Press, sobre todo sucesos. Y cuando hablabas con el periodista, de allí te metían una bulla diciendo: no hay ningún barco que se hunda, no hay muertos allí. Oye, era muy curioso, porque tú llamabas a cobro revertido y te preguntaban lo que tenías, y si les parecía bien te decían: cuenta 5 y grabamos. Y mientras grababan, te interrumpía el periodista y decía: oye, repíteme el nombre del muerto que no se escuchó bien. Tú repetías y continuabas. Y otra vez el de Madrid: ¿un muerto nada más? Chico, pues un muerto. Y cuando terminaba: perfecto, gracias, pero hombre, búscate un incendio o algo así, que estamos tiesos. No sé, la verdad, si supe hacerlo bien, mi querido Vicente, pero fue una experiencia inolvidable para mí. Pueden ser curiosos mis inicios en esta profesión y mi conocimiento de Vicente. Allí, no sé en qué mes, pero sería marzo de 1972, hablé yo con mi padre, porque ya se me está acabando el papel, para que me echara una mano, pues el traslado desde Toledo a Huelva, por su profesión, me había dejado a mí un poco desubicado. Yo me vine con 21 años y no veía manera de entrar en el mundo laboral, y en el personal ni te cuento. Total, que mi padre fue a hablar con don José María Roldán para ver si podía yo meter cabeza en la radio, que era lo que me hacía ilusión. Y recuerdo que allí en su despacho me dijo que, estupendo, que viniera a aprender la profesión como técnico, que me podría venir bien, por supuesto sin cobrar. Se levantó don José María, abrió una puerta que tenía en el despacho a la derecha, y aparte de la de entrada, y dijo: Vicente, ven que te voy a presentar al juez militar de Huelva y gobernador militar que viene a traernos a un meritorio, que es su hijo. Meritorio es una palabra que a mí me gusta mucho, porque uno hace méritos. Aprendes la profesión haciendo méritos, trabajando. No solo en esta profesión, que siempre se ha llamado meritorio, sino a lo mejor el sastre también tenía un meritorio allí haciendo méritos. Que, bueno, a mí se me dijo que era meritorio y a mí no me importa decirlo. Es más, nunca digo que soy periodista porque no lo soy. Por los años de trabajo puede ser, pero no puedo ponerme yo a la altura de todos aquellos que han estudiado una carrera, han hecho uno a profesión, tienen unos estudios, y entonces yo soy radiofonista. Y lo que haga falta, porque luego uno ha hecho de todo. Hombre, iba uno por los churros también, los domingos, ¿verdad? Se le antojaba mucho a don José María. Total, que vi yo a Vicente que salió, un hombre alto, como
del que nos ha pasado a todos, que lo conocemos, que quedamos prendados por la voz tan particular que tiene Vicente. Y bueno, pues le encargó don José María que él estuviera al cuidado de mis enseñanzas, y puedo decir con orgullo que fue como mi padrino. Digo padrino porque maestro no le gusta. Él no ha sido maestro. ¿A qué no? Bueno, sí ha sido maestro porque fue profesor varios años de técnica de comunicación en el Centro Español de Nuevas Profesiones, que había entonces en Huelva. Después me pasó realmente a la parte técnica, que era la que a mí me gustaba, y me presentó al jefe de misiones, Fernando Guinea, y más directamente a Ildefonso Canelo, y por entonces mis compañeros técnicos, Pedro Galvín, Juan Navalón y Pepe León, que estaba entonces cumpliendo el servicio militar, los deberes con la patria. Y fueron quizá, para mí, los años más bonitos de mi vida en esa etapa. Me maravillaba la capacidad de trabajo de mi querido Vicente, siempre tecleando su máquina de escribir, haciendo guiones, escribiendo críticas de cine, preparando noticias para el informativo, redactando para Europa Press, y entre medias, la voz de Pedro Galvín. «Vicente, vamos a grabar». Oye, y allí que Vicente contestaba «voy», se paraba el tecleo y presto llegaba al locutorio. Se grababa una cuña o dos de publicidad con la querida Lucy Posado, o con Isis Sayago, o Marisol Rodríguez, siempre con disposición y nunca con mala cara. Todo lo contrario. Tenía Vicente, no sé si lo seguirá teniendo, algo le quedará, ¿no? Un humor especial, un humor particular. Recordaréis que estábamos en la calle Puerto 24, sexta planta, y teníamos ventanas que daban al patio de luces del edificio, ¿no? Y a mediodía subían unos olores a potaje, a pescadito frito, y un innumerable sinfín de situaciones culinarias y unas sensaciones que para los que llevábamos allí desde las 8 de la mañana sin un mero bocadillo era un verdadero sufrimiento, incluso diría yo martirio. Vicente se asomaba a la ventana del patio y decía: «¡Asesina! ¡Malas personas que nos queréis matar! ¡Cerrad las ventanas, por Dios!». Qué buena mano de cocina tenía, ¿verdad? ¡Oh! Yo no sé si alguna vez nos subieron algún plato de lenteja o alguna cosa, pero ¿tú tienes constancia de ello? No. Bueno, si no fuera por lo que Mavi nos llevaba algunas veces, que eran unas tartas de manzana. Bueno, aunque los tiempos ya eran distintos a los del comienzo de la radio en los años 60, no se podía perder las buenas costumbres, y en la parte cultural no se hacían las grandes superproducciones estilo Samuel Broston de radio, de teatro leído, alguien se acordará de ello, como aquel Proceso a Judas o La barca sin pescador. Pero bueno, ahí estaba Santiago García Moro, que tenía un humor extraordinario al que ya hemos nombrado, y junto a Vicente al principio fue escribiendo novelas por capítulos como Curritos de la Luz, que se grababa en su estudio 1 porque tenía varios actores, y Mavi algunas veces pues nos endulzaba con unas tartitas de manzana. ¿Se te da bien la tarta de manzana? Bueno, ahora una cervecita que nos la vamos a tomar ya mismo, ¿eh? La cosa iba de... ¿Esto qué es? ¿Por dónde iba yo? Que se grababa en el estudio 1. Recuerdo también El viejo y el hincha. La cosa iba de un barbero. ¿Cómo se llamaba el barbero? Manuel. Y el el hincha Fernando. El barbero tú. Bueno, pues discutían de lo que, no del recreativo, sino de lo que se terciara, ¿no? Siempre dando un esquinazo, eso sí, a la censura. El que lo llevaba peor lo de la censura era el cura Roldán. Lo llevaba bastante mal. Yo más de una vez fui al gobierno civil a llevar lo que había escrito del hecho y el comentario. Y cuando llegaba allí con esos lápices que eran rojo y azul, por un lado y por otro, pues me daban, cuando lo veía el censor, me daban el y bueno, si le habían tachado 4 cosas con el colorado, pues vale. Pero había veces que lo tachaban entero. Y yo desde allí llamaba por teléfono: don José María, que le han echado todo el hecho y el comentario para atrás. Todo.
¡Ajá, en la mar! Tenía siempre un reserva de esto que no servía para nada, o sea que no decía nada de interés, hablaba de las flores, de lo humano y lo divino y ya está. Yo lo sustituí a Vicente en algunas ocasiones, haciendo de sobrino suyo, que venía de Las Pajanosas. Venía en bici de Las Pajanosas aquí y yo pues me ponía allí a hacer de mi tío que era el barbero. Lo que sí es verdad es que nos lo pasábamos ciertamente bien. Algunas veces nos reíamos más de la cuenta. Costaba trabajo, hasta que se enfadaban los técnicos. Venga, chiquillos, vamos a terminar. Nosotros, conforme pasaban los años, íbamos avanzando en la parte informativa, con el teletipo, algunos, y también en la parte técnica, con algunos inventos que nos traía Manolo Hernández. El walkie-talkie, las mesas de sonido, micrófonos, magnetofones, que junto a Ildefonso Canelo, pues nos ponían la casa patas arriba. Como también los equipos emisores, y dejábamos las instalaciones del seminario y se trasladaron a una parcela cercana al Camping Las Vegas y hoy se encuentran por la zona del cementerio. Los dos técnicos de antena, Joaquín y Serafín, no los Álvarez Quintero, eran otros que se hizo lo que se pudo para reciclarlo y que nos echaran una mano durante un tiempo. Y termino un apunte rociero ahora que estamos recogiendo la romería del 2026. Desde el mismo momento de su nacimiento, en 1960, Radio Popular traía en su ADN el rocío, hasta tal punto que sus primeros pasos ya se dirigían a la aldea almonteña. Pasos que venían llenos de ilusiones y cargados de problemas, de difícil solución en aquellos primeros años. Entre otras cosas, aproximadamente estamos hablando años 60, serían 65 o 66, cuando se hizo el primer rocío en directo desde la aldea. El primero y el principal problema fue comprobar que en el rocío no había más que lo que había, pero líneas telefónicas no había ninguna, ni posibilidad de instalar una provisional para las transmisiones. Así que después de muchas reuniones, el director, los técnicos de la emisora, con responsables de Telefónica y las autoridades de turno, se llegó a una solución casi salomónica. Se autorizaba, deux points, que dirían los franceses, se autorizaba a la emisora a usar para sus transmisiones la única línea que había en el Rocío, que no era otra que la que tenía la Guardia Civil para su servicio. Eso sí, con el compromiso por parte de la emisora de que si surgía algún servicio que la Guardia Civil tuviera que realizar, haría uso de la línea, estuviera la transmisión de la emisora por donde estuviera, y eso entrecomillado. Claro, no sabían que nosotros contábamos con la esperanza de que la Blanca Paloma hiciera lo demás y nos echara una mano, como bien hizo siempre. Y así, y aquí voy a meter a mucha gente, que a lo mejor no lo hicieron, pero ya aprovecho. Manolo Peral, Vicente Quiroga, Pepe Carvajal, Luis García, José Manuel García Manchón, Ildefonso Canelo, Juan Navalón, Pedro Galvín. 18 años tuvo Pedro Galvín contigo. Tú ya aguantaste tú. Porque Pedro es, bueno, un magnífico profesional. Bueno, pues con Pepe León tuviste 23. José Antonio Zofío, Manolo Gómez y yo, en cuanto a los técnicos. Y luego cada vez más medios y más personas para poder cubrir mejor las retransmisiones, como mi queridísimo, y gracias por estar ahí con Manoli, Juan de Mata, Rodrigo Moro, y sus retransmisiones de las novenas desde Almonte. ¿Te acuerdas, Juan? Por aquella carretera de Rociana que tenía unos eucaliptos muy grandes, menos mal que nos salvaban los eucaliptos. Más de una vez. Manolo Prieto, José Luis Jerez Manfredi, Sayago, Marisol Rodríguez, Esther Barroso, Manoli Chico, y Rafael Mezquitas y sus aventuras con las costillas rotas y sus problemas con Encarna Sánchez. Vivimos grandes momentos en el Rocío, se trabajaba mucho, pero merecía la pena arrastrarse por los tejados en aquellos comienzos, en aquellas primeras retransmisiones, aquellos tejados de la ermita provisional, porque se estaba construyendo la nueva. Ah, sí, que no te había conocido, detrás de Pedro Galví.
A lo mejor me sale el nombre. Grandes momentos en el Rocío. Se trabajaba mucho, pero merecía la pena. Y mis rocíos que hacía yo con Radio Popular fueron siempre de coordinación en el estudio de la calle Puerto 24. Es curioso, allí aprendí yo a vivir el Rocío a través de lo que radiaban mis propios compañeros. Yo no fui al Rocío nunca, hasta ya con Canal Sur, pero antes no fui nunca. Y a fe de que hacían unas grandes retransmisiones, porque yo incluso he llorado escuchando aquí a este ganado, contándolo allí por la radio, porque, claro, yo tenía que hacer los tránsitos de uno a otro y todas estas cosas, la parte técnica, y yo ya iba poniendo la voz. Allí yo aprendí a vivir el Rocío a través de lo que radiaban mis compañeros, momentos, anécdotas que contar aquí sería interminable. Aquí tengo 2 fotos, pero bueno, voy a enseñar una nada más, que seguro le va a gustar a lo mejor verla. Una de ellas es curiosísima y seguramente ni la recuerdas, no sé. Aquellos Rocíos primeros donde, aparte de los puestos de churro, de turrón, yo no sé si las hamburguesas de Uranga también venía, porque entonces en el Rocío había de todo, de todas aquellas cosas hasta que se fue ordenando. Pues un año vino uno que montó sobre la pared de la churrería, pues en lugar de venir con su caballo de cartón grande para hacerse la foto típica, pues vino con una batería, 2 guitarras, los micrófonos, y te hacías una foto, ¿te acuerdas de eso? Sí, señor, aquí está la foto. Ahí pueden ver ustedes, no se crean, no son ni son los Mustang, ni Fórmula Quinta, ni nada de estas cosas. Aquí a la batería Juan Navalón, acá tenemos a Vicente y a Pedro Galvín, y aquí tenemos a Juan de Mata Rodrigo Moro, de cantante, como los de Fórmula Quinta. Bueno, pues, querido Vicente, voy a terminar, porque quizá he abusado demasiado de vuestra amabilidad y del auditorio. Sé que... Alfonso, me he acordado tu nombre, reina, perdóname. Ya que no la haya nombrado, que me perdone, porque es que no me acuerdo, ¿eh? Ya las neuronas mías no son las de Vicente, ni las de Manolo Prieto. No, sé que no he dicho todo lo que debía de haber dicho y posiblemente cualquier otro lo habría hecho mejor que yo. Magnífico profesional y mejor persona. Nuestra querida Marisol, que estaba un poco perjudicada, me pasó el testigo y a mí pues no me supuso más que una gran alegría, con el alma y la vida, porque Marisol me pidió que la disculpara, porque ese cuerpecito, aunque es grande y hermoso, pues no está dando ya para mucho, pero ahí sigue aguantando, al pie del cañón. Y no he nombrado a nadie como Pilar y Mari Carmen Pastor, de la parte de la puerta que separaba, ya estoy terminando, no puedes ser nervioso, ya. De la parte de la puerta de la técnica a la parte de la parte administrativa, había una puerta de esas como la del oeste, que se abren así para los 2 lados, pero no le habían puesto un cristal. Y entonces tú llegabas allí, sobre todo Fernando Guinea, siempre venía, ¡pum!, empujaba, y como te vinieras tú entrando, te la comías. Eso era muy normal. Pues en aquella parte estaba Manoli Pereira y Marifeli y don Rafael, era el de los dineros, y Pedro Breva. Y bueno, yo creo que los que no os he nombrado, perdonadme, pero estuvisteis allí, que fue lo importante. Fue una escuela para todos, y todos vosotros, mis maestros, y sobre todo tú Vicente Quiroga, que como decía al principio, fuiste como mi padrino, que supo encarrilar mi vida profesional, y ello redundó también en la personal. Y por ello te estoy enormemente agradecido, porque de tu mano yo encontré mi profesión y mi futuro. Fueron 10 años fundamentales en la vida de una persona, desde los 23 hasta los 33. Y gracias, Vicente, en nombre de Huelva, porque sin ser de aquí, desde el principio, entregaste tu vida a esta provincia y todo tu saber. Y te lo reconocen así las palabras de la alcaldesa
y también tus compañeros de la Asociación de la Prensa y del Colegio de Periodistas. Cuando por la edad pasas a ocupar, como yo y muchos de los de aquí, el lado del camino de la vida para que vayan apretando las nuevas generaciones, es una pena porque se olvidan de uno y ya empezamos a desaparecer del mundo que nos rodea y se perdieron esas generaciones y todo el saber que tú has atesorado a lo largo de tu vida. Que la flecha de los indios que están cerca tengan una ventosa en la punta, que te diría desde el cielo tu querido Ricardo Bada. Gracias, amigo, siempre, y que la Virgen del Rocío y de la Cinta te tengan muchos años entre nosotros. Estáis divinos. Estáis estupendos. ¿Cuántas cosas nos habéis hecho recordar? A mí también, mira, no me acordaba que yo empecé en Radio Nacional en la Gran Vía, precisamente, estando allí Vicente Quiroga, efectivamente, en los años finales de los 70. Bueno, pues para seguir el acto, le vamos a dar la palabra al presidente del Colegio de Periodistas de Andalucía en Huelva, Juan Antonio Hipólito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos. Tranquilos, yo no he traído papel y voy a ser muy breve, pero no se me pueden olvidar dos cositas que tengo en la mente muy importantes. Estimado, apreciado Vicente Quiroga, no sabes la alegría que nos das con tu presencia aquí en este acto. Honra, tu presencia honra a este premio tan merecido que te vamos a dar la Asociación de la Prensa y el Colegio de Periodistas. Y qué alegría más grande estar rodeado de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros, de periodistas de la profesión, del director del periódico en el que todavía a tus 90 años continúas haciendo periodismo. Qué alegría más grande. Nosotros estamos encantados y muy contentos. Mirad, dos cosas muy importantes. Una, ¿cómo nace este reconocimiento? Bien, pues como ha dicho en la última intervención Jesús María, por cierto, muy bonita semblanza, la suscribo al 100%, la suscribimos al 100%, y las palabras también que está escrito la alcaldesa, las suscribimos al 100%. Pero tus últimas palabras han ido como una llamada de atención a todos los que dieron su vida por el periodismo y están olvidados hoy en día. Bueno, pues mirad, este reconocimiento nace para rendir homenaje a todos estos periodistas veteranos que han dedicado gran parte de su vida a dignificar la profesión, desde diferentes facetas, sobre todo mayormente Vicente, desde el ámbito cultural, pero han dedicado toda su vida a dignificar esta profesión, desde el rigor, desde la profesionalidad, desde la ética. Sois un ejemplo y un espejo donde mirarse las futuras generaciones, y con eso es lo que pretendemos con este reconocimiento, el primero de, esperemos, muchos que vengan después. Y la segunda idea que quiero dejar patente y que no se escape. Este reconocimiento la dan las dos instituciones, los dos organismos que defienden la profesión periodística en esta provincia, la Asociación de la Prensa y el Colegio de Periodistas. Es fundamental con los retos que tiene la profesión en este siglo XXI, que estos dos organismos estén unidos, que hagan piña para defender la profesión y a los periodistas que la desempeñan en muchas circunstancias pues muy mal, muy mal. Así que es fundamental esa unión, y esa unión queda plasmada en ese pergamino donde aparecen los dos logotipos y en esa medalla. Después tendréis oportunidad de compartirla con Vicente, pero quiero destacaros una parte en la que en la medalla hemos plasmado esa unión a la que hago referente, ¿no? Se han cogido dos detalles de los dos logotipos de las dos organizaciones. De la Asociación de la Prensa hemos cogido su pluma, que ejerce de mástil en ese barco que cruza el Atlántico, y el trazo del Colegio de Periodistas.
Ahí están plasmadas estos dos detalles de las dos asociaciones que hoy te rinden homenaje. Y en el reverso viene una fecha. Es la fecha del 3 de mayo, Vicente, ¿te acuerdas? 3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa. Ese día fue el elegido por las dos juntas directivas para ofrecerte este homenaje. Fue imposible, se nos cruzó por medio la campaña electoral, no quisimos interferir para nadie y dejar trabajar a los compañeros, y después se nos cruzó el rocío. O sea que tuvimos que esperar a que ambas cosas terminaran, pero que quede patente para todos, y ahí está grabada esa fecha del 3 de mayo, que para los periodistas pues es muy importante, como es el Día de la Libertad de Prensa. Así que yo, por mi parte, solamente agradecerte, insisto una vez más, el que hayas venido en persona a recoger este premio, que lo disfrutes muchísimo, en compañía de tu familia, en compañía de tus compañeros, de tus amigas, de tus amigos, y que todos los que venimos detrás tomemos buena nota de todo lo que hiciste y los que nos precedieron. Muchísimas gracias, Vicente. No lo cuento. Muchas gracias, presidente del colegio. Bueno, pues le damos la palabra a la presidenta de la Asociación de la Prensa, Aurora Esmé. Bueno, buenos días. Bueno, lo que quiero decir primero es que es un honor para la Asociación de la Prensa y para el Colegio de Periodistas, por supuesto, el poder hacer este reconocimiento a esta persona con esta trayectoria tan impresionante. No sé cómo lo has podido conseguir, pero vamos, nos tienes que enseñar, nos tienes que enseñar. Es un honor y además a mí hay una cosa de las que me sorprende muchísimo, es que me lo apunto porque no quiero dejarme nada, porque luego me lo dejo, y sobre todo tu aportación a la cultura nubense, cómo la has sabido proyectar bueno, internacionalmente, porque has sido tú principalmente el protagonista, porque bueno, ahí, en fin, tienes una trayectoria impresionante, pero luego me sorprende la facilidad para conectar con la audiencia, que eso no es fácil, eso nos tienes que enseñar, Y luego, por supuesto, claro, tu compromiso diario con la sociedad onubense, sobre todo. También, por cierto, fuiste presidente de la Asociación de la Prensa, con lo cual tenemos tu legado, que es impresionante, pero queremos que vuelvas, que sigas. ¿Tú me dices que sí? Me dice que ha dicho que sí con la cabeza. Y luego te prometo, si nos tienes que asesorar, te prometo que te invitaremos a un farinato con chocos. ¿Qué te parece? Es buena idea, ¿no? Farinato con chocos, eso. Pero hay varias cosas que quiero destacar, porque Quiroga es uno de los grandes referentes del columnismo onubense, gracias a la oportunidad que nos da este periódico que tenemos tan impresionante como es el Vuelo de Información. Referente del columnismo onubense, pero de las últimas décadas, porque por lo menos llevas 55 años, ¿no? Madre mía, qué barbaridad. Y además un gran defensor de los valores sociales y patrimoniales de Huelva, porque bueno, a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, cómo te informa en el área informativa del Deutsche Welle, que no es fácil, el Deutsche Welle tiene su importancia, yo lo conozco y cómo yo supongo que a través del Deutsche Welle, me lo tienes que explicar bien porque no lo sé muy bien, pero imagino que proyectabas todo lo que es el Festival de Cine Iberoamericano y es como tú lograste que el Festival de Cine fuera fundacional, ¿no? para este festival. Y además hay que tener en cuenta que entonces no existía la tecnología actual, o sea que me imagino en la radio Radio Popular se llamaba, ¿no? Sí, sin la tecnología de hoy, lo difícil que debía de ser todas esas cosas, ¿no? En fin, ya nos lo explicarás y nos lo dirás, porque eras socio de honor, ¿no? del Festival de Cine y fuiste el que y claro, y se proyectaba por toda Iberoamérica a través, por supuesto, de varios medios, pero el Deutsche Welle no es ninguna tontería, Y bueno, te quiero decir también que este premio a la trayectoria periodística, que no se limita solamente a decir aparte de tu amplia carrera, pone en valor de alguna manera de entender la información basada en la independencia, por supuesto, la observación y la capacidad de explicar lo complejo, pero con claridad. Eso es una de las cosas que más me llama la atención de ti.
O sea, no sé cómo lo consigues. Nos lo tienes que decir. Nos lo tienes que decir. Y luego reconoce una trayectoria sólida en medios y espacios de análisis. Entonces, tenemos aquí todo un monstruo del periodismo y, bueno, de verdad, muchísimas gracias por todo, por el legado y todo lo que nos tienes que seguir aportando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues llega el momento de que se le entreguen los premios, a la medalla y ese precioso diploma enmarcado a este hombre magnífico, a esta persona entrañable que todos queremos, y lo hará el presidente del colegio y la presidenta de la asociación. Sonríe a tus hijos. ¿No tenemos nosotros por ahí? Sí. Y ahora pues ha llegado la hora de escucharlo a él. Vicente, ponla ahí. Don Vicente, ya hemos hablado mucha gente más de la cuenta y todo el mundo está deseando escucharte. Bien, la verdad es que después de todo lo que se ha dicho sobre mí, a mí me queda muy poco que decir, la verdad. Algunas cosas quizá se quedan en el aire en ese conjunto de actividades diversas, distintas, porque si uno ha hecho periodismo, lo ha hecho a través de distintos medios y de distintas formas y de distintos formatos. Pero realmente, digamos que ahora que Jesús Mari recordaba la primera retransmisión que se hizo en directo desde el Rocío, y que Aurora decía cómo hacíamos eso, la verdad es que fue algo difícil y muy comprometido, porque no teníamos más que una línea, que era la de la Guardia Civil, que entonces estaba el cuartel en la Romería, en la calle de la Romería, que es la que une a la Plaza de la Coronación con el Eucaliptal, ahora llamado Plaza de Doñana, y casi a la mitad de la calle. Y hubo que tirar cables desde el cuartel de la Guardia Civil por encima de los tejados de las casas y de la de Moguer, que cae en la esquina frente a la ermita provisional que se construyó mientras se elevaba la nueva basílica. Aquí está Pedro Galvín, que con Manolo Peral y yo estuvimos por los tejados tendiendo cables. Imaginaros lo que era en aquella época, ¿no? Que se necesitaba de una parafernalia especial para hacer una retransmisión, cuando hoy, desde un simple teléfono móvil, se puede retransmitir lo que sea desde cualquier lugar. Bien, esto es uno de los muchos, digamos, accidentes que hemos tenido en la vida, que no todos han sido tan gratos y tan agradables, o por lo menos que se debían a un compromiso que, trabajando en una emisora comercial, uno adquiría, aunque no tuvieran, la verdad, el mayor deseo de hacerlo. Yo he presentado desfiles de modelos, he sido locutor de RIM, que es una cosa que ya sabéis, a mi derecha fulano con tantos kilos, a la izquierda fulano con tantos kilos.
Fue un empeño de José Luis Martín Berrocal, que cuando llegó aquí adquirió la empresa Damas, intervino también en el recreativo, fue presidente del recreativo, pero dinamizó mucho el ámbito del boxeo y organizaba unas peleas en la Plaza de Toros, donde trajo los púgiles más famosos de aquella época, de aquel tiempo, y se empeñó en que yo hiciera ese locutor de ring que habréis visto muchas veces en las películas norteamericanas especialmente, porque eso ya no se ve en otro sitio. Yo, que no tenía ningún deseo de hacer ese trabajo, le pedí una cantidad exorbitante para la época, quiero decir. Y entonces sacó la chequera, me firmó un cheque por una cantidad bastante importante y ya no me pude negar. Una experiencia más de las muchas que hay que hacer en la... Pero en fin, sería muy largo de contar y yo, cuando se me ha preguntado, por ejemplo, qué ha motivado parte de ese trabajo o del éxito, digamos, el posible éxito de ese trabajo, la verdad es que he pensado que siempre he trabajado con gente muy importante, muy buena, muy valiosa dentro de la profesión. Entonces, tengo etapas de mi vida donde realmente, digamos, que han sido decisivas en esa labor distinta y a veces distante, ¿no? Porque he hecho muchas cosas, como ha glosado muy bien Jesús Mari con esa manera de expresarse que tiene, tan divertida, tan original y tan entrañable. Una primera etapa fue la de aquel programa que hacíamos en Radio Nacional, donde, claro, había gente estupenda para la época, ¿no? Como eran Ricardo Bada, Manolo Peral, Plácido Jordén, Javier Hernández Bañares. Todos han muerto, Javier hace un mes aproximadamente, pero eran unas personas con las que se trabajaba divinamente. Con parte de ellos, menos Plácido, fuimos después cuando se fundó Radio Popular. Pero no solamente compartíamos la composición de guiones, la presentación del programa, de este programa, que tuvo cierto predicamento, sino que también hacíamos teatro, jugábamos al baloncesto, en fin, hacíamos muchas cosas. Esa fórmula polifacética, digamos, de entender el medio o la actividad periodística, porque realmente esa es la actividad que hacíamos a través de la radio, es lo que a mí me estimuló mucho siempre, porque fueron grandes profesionales con los que se trabajaba, como ha dicho también Jesús Mari, de una manera muy cordial y muy entrañable. Y después el paso, por ejemplo, por el Festival de Cine Iberoamericano, el trabajar con José Luis Ruiz, una persona inteligente, imaginativa, creativa, un hombre dinámico, un hombre que supo poner en marcha un gran proyecto como ese, que ya lo teníamos desde el Cine Club, en el que también él estuvo en la fundación. Aquello fue realmente algo importante porque tuvo un poder de convocatoria que la verdad no sé, ni lo habíamos imaginado, y así fue, en una época difícil además en este país. Y el festival, con él estuvimos más de 20 años. Aquí está también Julia Martínez, que fue un valor importantísimo también en la marcha del festival durante toda esa primera época, una época realmente esplendorosa, donde tuvimos la oportunidad de recibir a los mejores directores del cine español y del cine iberoamericano, actrices, actores, guionistas, productores, en fin, gente entrañable. Y esa amistad o esa convivencia durante esos días con personalidades tan destacadas de lo que era la literatura iberoamericana o latinoamericana, el realismo mágico, que tanto atractivo tuvo y tantos lectores ganó, y fue una época también muy decisiva e importante. No puedo olvidar también la época de la creación de la Academia Iberoamericana de la Rábida. Aquí está Benito de la Morena, que ha hecho una labor siempre magnífica, un científico, un hombre muy preparado
y la experiencia la ha puesto a servicio. Y está Luis de Vega, que es un periodista extraordinario. Conocí su nacimiento, su crecimiento y su llegada a los mejores rotativos de este país, donde ha hecho una labor extraordinaria como corresponsal de guerra en los acontecimientos bélicos más destacados de la época, desgraciadamente, pero lo ha hecho con además un fotógrafo magnífico. En fin, y las amistades que uno ha conseguido o ha logrado durante ese tiempo, que hoy realmente me he visto compensado con vuestra presencia aquí, que os agradezco muchísimo. Os agradezco sobre todo la adhesión a mi persona entrañable y cariñosa. Después que los valores que uno ha podido lograr pues han sido más que el desarrollo de una actividad eminentemente periodística, donde el lema fundamental ha sido siempre el de servir a la verdad, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, al rigor ético de la comunicación. Y no puedo olvidar, ni mucho menos, mi época de presidente de la Asociación de la Prensa, donde también me rodeé de gente muy valiosa, donde dimos realmente un impulso notable a la asociación, y donde está, por ejemplo, Rafael Terán, medalla de honor del colegio, y el hombre que ha sido el artífice de esta casa en la que estamos hoy, en memoria de un gran periodista como fue Jesús Hermida, y que ha cuidado tanto y se ha preocupado tanto porque funcione como funciona actualmente, y no digamos Concha Garrido, que lleva muchísimos años dedicada a esta casa, a esta asociación, y sigue. Habría que pensar también un homenaje a ella, porque se lo merece, porque ha hecho un trabajo durante muchísimos años, infatigable siempre, incansable, y siempre dispuesta a colaborar con él. Fue otra época también para mí que recuerdo con todo cariño, pero como digo, es sobre todo la dedicación a una profesión donde uno sirve a la libertad y a la democracia, algo que está muy en peligro hoy día, y los periodistas debemos ser los primeros en defenderla y en poner todo nuestro esfuerzo en que se mantenga. Porque un periodista, como un juez, puede pensar como quiera políticamente, pero a la hora de juzgar, a la hora de escribir, a la hora de opinar, debe ser absolutamente imparcial, objetivo y ponderado. Y en esa línea yo me he movido siempre. Y en esa línea, lógicamente, espero que sigáis, sobre todo las nuevas generaciones. Por lo demás, al final uno se queda con lo más cercano, con lo que uno más quiere. En mi caso, mi mujer, mis hijos, mis nietos y mi bisnieta Isabel, que es una chiquilla preciosa. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Vicente. Qué lección nos da en cada palabra, en cada frase, en cada discurso. Nos ha hecho revivir momentos que hemos vivido muchos de los que estamos aquí con él, en la radio, en el cine, de compañero, de amigo, de todo. Muchísimas gracias a todos y bueno, pues seguiremos en las actividades nuestras de aquí en el Centro de la Comunicación, organizada por la Asociación de la Prensa y el Ayuntamiento, en colaboración con el colegio, muchas de ellas. Y nada, agradeceros a todos el que hayáis venido y ahora pues como siempre, una fotito de familia, los que quieran hacérsela, la familia también, y muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.